Bienvenidos a Creepyall, su canal de creepypastas. Hoy tenemos una historia más, pero y disfruten. El tigre en el monte. En el monte cuando es luna llena y se acerca la medianoche, cuentan habitantes de aquel sitio que se aparece un monstruo enorme, más grande que un oso, que cuando pasa por aquellos lugares se lleva a la gente que encuentra ahí, y más si la ve con desconcertación. Una vez estaba en aquel bosque del monte, en el que había mucha tierra y el suelo se movía mucho. Estábamos recogiendo leña para hacer fogata, pues estábamos de paseo por aquel sitio. Fueron a una feria que parecía muy interesante. Pero al ser la distancia tan larga y no haber ningún hotel cerca recurrimos a acampar en el bosque, pero aquel sitio parecía muy cómodo, pues había unos árboles de 10 metros de altura, aquellos árboles parecían de cedro y se veían hasta el cielo. Pero entonces se oscureció y fueron por leña al bosque. Al ir para la cima del monte me percaté que había mucho viento y provocaba que se cayeran las hojas de los árboles, pero no solo eso, sino que además en aquel lugar al llegar más arriba no se podía caminar, pues se deslavaba. Al intentar subir un par de veces y caerse en el intento mejor optamos por darle la vuelta al cerro, donde había un lugar más despejado de árboles vimos como si hubiese habido un incendio. En ese sitio además había prendas tiradas, pero no como cualquier prenda, estas prendas estaban desgarradas, pareciendo que fueron agarradas y desprendidas de la persona y fuesen acomodadas como si se estuvieran secando entre unos palos resecos y quemados. Pero además encontramos restos de lo que parecía una mochila de acampar toda destrozada. Esto nos pareció extraño ya que parecía como si algún animal les hubiese atacado. Pero lo raro es que no había restos de sangre, ni de algún cuerpo. Entonces optamos por seguir un rastro que había entre el bosque que llevaba a un sitio más adentro que parecía estar abandonado. Al entrar al bosque vimos que había más palos quemados por el lugar, como si estuviesen puestos en aquel sitio. También notamos que en el camino había tipo serpentina pero quemada y con pinturas líquidas en el suelo. Esto nos pareció muy raro porque parecía que nadie habitaba esa casa y hubiesen tenido alguna festividad. Pero lo más raro es que al llegar al lugar la puerta estaba cerrada y tenía un candado que parecía que no había sido abierto hace años. Entonces optamos por rodear la casa y vimos que tenía las ventanas rotas y por dentro se veían muebles con polvo y en general un sitio descuidado. Del lado posterior a la casa vimos que había restos de un venado que tenía mucho tiempo en descomposición. Al hallar eso vimos un charco de sangre más adelante que se veía fresco. Pero se veía raro, pues aquello se veía muy ennegrecido, pareciendo lodo. Pero lo más raro es que parecía como si fuese un estanque de aquel líquido. Aquello nos dejó perplejos y fueron más hacia adentro del bosque. Pasando aquel estanque de sangre vimos que había unos árboles que parecían que estaban quemados, pero no solo eso, parecía que el fuego se cortó repentinamente al llegar al estanque de sangre. Al estar más adentro del bosque había un barranco pero brutal, parecía que antes habían removido tierra de aquel sitio. Ese barranco estaba totalmente inclinado y se veía muy peligroso y más porque al estar a 2 metros de aquel sitio se sentía como si se fuese a deslavar, además de que todo se veía muy fangoso y quemado. No sé si antes hubo un incendio en aquel sitio que dejó en esas condiciones el lugar. Al acercarse demasiado con mi compañero de viaje aquel sitio comenzó a derrumbarse de manera que colapsó y mi compañero se detuvo en una rama que salía de aquella cuarteadura. Al estar a salvo en la orilla nos dispusimos a regresar al sitio donde acamparíamos. Al regresar encontramos desesperados a nuestros compañeros. Pues decían que un animal enorme había estado en aquel sitio y además se había llevado a un compañero de viaje. Este compañero no tuvo opción, pues el animal medía cerca de 3 metros y parecía un felino, algo como un tigre o jaguar. Pero en esos momentos recordamos que habíamos visto las prendas rotas y el charco de sangre. Por lo que le advertimos que mejor regresáramos a un sitio más seguro. Pero la chica que dirigía el equipo de viaje estaba en shock. Pues al intentar convencerla solo decía que la dejó ir.
pero se notaba muy asustada. Entonces tomamos las cosas y las subimos al auto. Pero en ese momento se escuchó un ruido muy fuerte, parecía un animal andando en aquel sitio. Todos nos enmudecimos al ver que del ten del auto se paró una bestia de 3 metros aproximadamente que gruñó de manera estrepitosa. Nosotros nos asustamos y corrimos al auto para huir de aquel sitio. Pero el auto no encendía, no pudimos utilizar el auto porque de repente el monstruo estaba arriba del auto e hizo un hoyo en el auto. Al percatarnos de esto saqué un machete que tenía y le quise mutilar al monstruo. Pero al estar muy confinado el sitio no logré asestar ningún hachazo. Esto provocó que el monstruo brincara hacia la parte de adelante y de manera estrepitosa golpeó el parabrisas rompiéndolo por completo y sacando a mi compañera de adelante. Esto pareció raro pero no se fracturó al sacarla, se fracturó al dejarla caer tras ser disparado en múltiples ocasiones. Pero eso no lo detuvo, pues se escabulló y se fue hacia el bosque dejando un charco de sangre. Al tomar mi arma e ir por el monstruo fue muy aterrador, pues no se veía completamente nada, además de que el auto ya no servía, había perdido 2 compañeros de viaje y el monstruo saldría tarde o temprano. Cada vez se hacía más tarde y en nuestro pavor decidimos ir por la carretera que estaba más cerca. Al ir a aquel sitio nos percatamos nuevamente de movimientos en los árboles y el lugar parecía muy solitario. Nos dispusimos a correr, pero aún así no sabíamos qué hacer, pues el frío era mucho pero nuestro calor también. Decidimos esperar un tiempo a ver si pasaba algún auto, pero no había nada ni nadie cerca. Un compañero comenzó a quitarse la ropa de manera estrepitosa, arrancándosela como si fuese un animal, y comenzó a decir que iría a su casa. De repente fue al bosque corriendo. Le dijimos que esperara pero no hizo caso, pues todos estábamos desconcertados. Pero al querer seguirlo se nos perdió de vista y caímos en un barranco golpeándonos con los árboles que había en el sitio. Al detenernos había un pantano muy amplio, este pantano parecía que nos quería absorber. Pues de pronto estábamos cubiertos de lodo hasta la cintura. Nos arrastramos por el fango hasta llegar a un árbol, en este sitio estuvimos un tiempo. Hasta que nos percatamos de que ya habían pasado más de 10 horas y aún seguía de noche. Entonces como pudimos trepamos para ver si había algún auto que pasara en la carretera. Pero no encontramos ninguna carretera. Tan solo vimos más árboles a lo lejos. Nos fueron caminando por el bosque para ver si encontrábamos algo y escuchamos nuevamente los ruidos en el bosque. Estos ruidos parecían muy rápidos, no parecían de un animal, entonces nos detuvimos y solo había oscuridad. Hasta que de pronto vimos una sombra como si un animal, pero realmente no sabíamos qué animal era. Me eché a correr y de pronto ya no había nadie atrás, ni mi último compañero. Parecía que lo había alcanzado el monstruo. Al detenerme en un sitio que parecía menos hostil, me percaté que había una carretera y subí hasta llegar a ella. Entonces me percaté de que no había ningún auto. Solo fui caminando por la carretera hasta que de pronto escuché como un zumbido y terminé en el piso de la carretera. Gracias por ver el video. Comparte y suscríbete para más contenido así. Suscríbete a mis redes sociales, link en la descripción.